¿Por qué un esclavo del año 50 sigue enseñándonos a vivir mejor hoy? La respuesta está en el Manual de Epicteto, uno de los textos más importantes e influyentes del estoicismo. Hola, ¿qué tal? En esta ocasión, y si todo sale bien durante todo un año, vamos a hablar del Manual de Epicteto. Pretendo que esta serie dure todo un año porque el manual se divide en capítulos y tiene 53 capítulos. Como un año tiene 52 semanas, empezaremos con el capítulo introductorio la próxima semana. Y luego a lo largo del año iremos leyendo un capítulo por semana. Así que al final del año habremos leído completo el manual y lo habremos entendido junto con las disertaciones, si todo sale bien. Este es el primer video de una serie en la que mi propósito es que las personas que vean estos videos entiendan este famosísimo libro. Para ello, antes de iniciar con la lectura, me parece conveniente saber un poco de la historia de este libro y de la vida de Epicteto, aunque la verdad es que no hay mucho que pueda saberse. Como Epicteto fue esclavo, quizá la gente no se interesó mucho en registrar los hechos de su vida, sino hasta que fue un filósofo famoso, y además parte de las disertaciones se perdieron con el tiempo. Pero en fin, sabemos que Epicteto nació alrededor del año 50 de nuestra era, en Frigia, en la actual Turquía. Llegó a Roma a una edad muy temprana, más o menos tendría unos 15 años, aunque hay quienes piensan que pudo haber llegado incluso antes. Fue esclavo de Epafrodito, que fue un liberto que llegó a ocupar cargos importantes en Roma. Aún así, Epicteto parecía no sentir mucha simpatía por él porque cuenta algunas anécdotas que revelan un carácter no muy virtuoso que digamos. Algunas personas piensan que Epafrodito fue bueno con Epicteto porque le permitió estudiar filosofía y también lo liberó, pero quizá no haya sido un acto de pura bondad. Quizá no le permitió estudiar filosofía, sino que como Epicteto era cojo, no podía realizar trabajos físicos y lo mandó a aprender filosofía para ponerlo a educar a sus hijos o algunos familiares. En fin, su maestro fue Musonio Rufo, uno de los filósofos más importantes de aquella época. Una vez liberado, Epicteto se dedicó a la enseñanza y seguramente llegó a ser conocido porque cuando el emperador Domiciano expulsó a los filósofos de Roma, Epicteto tuvo que exiliarse en Nicópolis, y allí vivió y enseñó durante el resto de su vida. Fue en esa escuela de Nicópolis donde Flavio Arriano asistió a las clases de Epicteto, las transcribió y las publicó al parecer en 8 libros, de los cuales solo han llegado hasta nosotros 4. Bueno, tal vez no fue exactamente así. Al parecer había cierta metodología de enseñanza en esa escuela, es decir, diferentes tipos de clases. Por lo que puede leerse en las disertaciones, algunas veces se leían fragmentos de autores estoicos como Zenón, Crisipo o Cleantes, y suponemos esto porque Epicteto les recuerda a sus alumnos lo que dicen estos filósofos en sus obras, o les reclama que saben bien lo que dice, por ejemplo, Crisipo, pero no aplican la filosofía a su vida. Quizá también leían a autores como Platón y Jenofonte para retomar el ejemplo de Sócrates, y a autores de la Academia de Platón y a Epicuro para refutarlos. También se ve que Epicteto encargaba alumnos nuevos a los alumnos más avanzados para que los pusieran a leer, y también entre sus alumnos leían mutuamente sus trabajos. Y al parecer se elogiaban entre ellos, pero Epicteto los reprendía porque a pesar de escribir bien, no vivían bien, y aunque conocían los libros y eran capaces de citar a Crisipo y a otros autores, no vivían de acuerdo a la doctrina de la que tanto hablaban. Pero no tenemos registro de esas clases de Epicteto. Algunas personas suponen que lo que se conservó y lo que nos transmitió Arriano eran las conversaciones que Epicteto tenía ya fuera de sus clases con sus alumnos o con algunos visitantes. Y quizá conservó esto con la intención de registrar el carácter y los intereses de Epicteto, pero no tanto sus enseñanzas de una forma organizada. Sin embargo, es evidente que algo de sus enseñanzas y de su filosofía se expone en las disertaciones, y sobre todo se enfoca en lo práctico, lo cual creo que refuerza mi punto. A ver, en ciertos pasajes de las disertaciones, Epicteto le reclama a sus alumnos que dominan la lógica, que conocen los tipos de argumentos, que son capaces de analizarlos, pero no son capaces de vivir como estoicos. Así que, al parecer, enseñaba en sus clases lógica, quizá usando los textos de Crisipo, a quien menciona en varias ocasiones, pero en las disertaciones se enfoca en el carácter práctico de la filosofía. O sea que seguramente Epicteto a veces explicaba los tipos de argumentos, las falacias, quizá había ejemplos, ejercicios u otras actividades, pero eso no se ve en las disertaciones. Sobre todo, como dije, tenemos un enfoque práctico. Y seguramente Epicteto era así, más enfocado en la práctica, aunque sin restarle importancia a la teoría. Seguramente así aprendió de su maestro Musonio Rufo, que comparaba la filosofía con la medicina o con la música. En esas disciplinas, saber la teoría solo sirve si se va a usar para la práctica. De nada sirve que una persona estudie, por ejemplo, teoría musical, que sepa distinguir las notas, ejecutar los acordes o llevar el ritmo si no toca un instrumento. Pues lo mismo pasa con la filosofía. Es necesario e importante conocer los libros y entenderlos,
pero de nada sirve si no se pone en práctica lo aprendido. Y esa es una idea que aparece también unas cuantas veces en las disertaciones. En fin, su escuela llegó a ser famosa y algunos de sus alumnos fueron personas importantes después de estudiar con él. Arriano es un ejemplo. Llegó a ocupar cargos públicos y también fue historiador, aunque quizá ahora lo conocemos más por ser el redactor de las disertaciones. Lo cual me lleva a un tema importante. Dado que no fue el mismo Epicteto quien escribió las disertaciones ni el manual, sino uno de sus alumnos, algunas personas ponen en duda la fidelidad con la que Arriano reflejó el carácter y la filosofía de Epicteto. Es un tema que no abordaré en profundidad, pero sí me parece interesante porque nos hace conscientes de algo importante. Leer el manual y las disertaciones no es suficiente para conocer a fondo la filosofía estoica. Y tampoco creo que el manual sea una lectura recomendable para alguien que inicia con estos temas porque no hay explicaciones, no hay un desarrollo teórico de los temas. Muchas personas ven en el estoicismo solo una serie de reglas que hay que seguir cuando no es así. Detrás de cada capítulo del manual hay una idea desarrollada en las disertaciones. Y quizá detrás de las disertaciones estaban las clases de Epicteto, que incluían la lectura de los autores más importantes del estoicismo, Zenón, Cleantes, Crisipo, etc. Por eso en esta serie voy a exponer cuáles son las ideas de las disertaciones que conformaron cada capítulo del manual. No solo con el objetivo de divulgar las disertaciones y el manual, sino para explicar también como pueda los conceptos y las ideas, esperando que así la lectura del manual resulte más provechosa para quien vea estos videos. En primer lugar, hay que entender lo que dice Epicteto. Ya después decidirá cada quien si está o no de acuerdo, si quiere ponerlo en práctica o no, pero en primer lugar hay que entender, cosa que al parecer no es tan común. ¿Han visto esos videos que hablan de la dicotomía del control? Yo vi uno de alguien que decía que Epicteto mismo llamó a la distinción de lo que podemos controlar de lo que no como dicotomía del control. Eso no es así. Control no es una palabra que haya utilizado Epicteto, y dicotomía del control es un nombre que se inventó William B. Irvine en su libro A Guide to the Good Life. Y ese malentendido es algo leve. Hay cosas peores. Ese es exactamente el problema. Hoy que está tan de moda el estoicismo, abundan las lecturas e interpretaciones equivocadas, algunas muy superficiales y otras que son hasta contrarias a lo que enseñaban estos filósofos. Así que también parte de mis objetivos es contrarrestar estas formas de entender el estoicismo que lo reducen a una serie de recomendaciones, reglas rígidas o trucos para aumentar tu productividad. El estoicismo es mucho más profundo que eso, y en esta serie mi intención es que lo descubramos. En el próximo video comenzaremos con el primer capítulo del manual, donde precisamente Epicteto nos habla de la distinción de lo que depende de nosotros y de lo que no. ¿Ustedes tienen alguna opinión sobre qué depende de nosotros y qué no depende de nosotros? Si les interesa entender de verdad el manual de Epicteto, suscríbanse para no perderse los siguientes videos de la serie. Y nos vemos en el próximo si nada nos lo impide. Que estén muy bien. Hasta luego.